Padre Santo y Padre Bueno, Señor, en estos momentos venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, esperando, Señor, que tú hagas maravillas, que tú, Señor, edifiques cada hogar, cada familia, Señor, cada matrimonio, que cada palabra que salga, Señor, de mi boca sea de consuelo, de bendición, Señor, a aquellos que escuchan. Bendice, Señor, este tiempo de esta programación de una forma especial. Déjate sentir, Señor, en medio nuestro, Señor, y en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Oh Dios, háblanos, Señor, mediante, Señor, aleluya, tu palabra que es vida, tu palabra que es viva y eficaz. Señor, haznos comprender como padres, como madres, Señor, como esposas, como esposos, Señor, cuál es, Señor, el deber, mi Dios amado, para contigo, para con nuestra familia, para nuestros semejantes. Señor, bendice, mi Dios, cada hogar y cada familia. Mira aquellos hogares que andan sin Dios, sin esperanza. Señor, entra en sus corazones, rompe las cadenas, Señor. Une a la familia, une los matrimonios, Dios mío, aleluya. Y mira cada hogar cristiano, bendice cada hogar cristiano. Bendice, Señor, cada matrimonio de forma especial. Ayúdanos como madres, como padres, como siervos y siervas tuyas para poder seguir hacia adelante. Bendice los hogares de los ministros, pastores, evangelistas, misioneros que van llevando tu palabra. Bendice, Señor, cada hogar, Señor, que te sirve en espíritu y en verdad. Gracias te doy, Señor. Señor, cada día. Gracias, Padre, a ti doy toda gloria y toda honra, porque tú eres merecedor de todo honor, de toda pleitesía, Señor. Tú eres merecedor de toda gloria, Padre Celestial. Y a ti doy toda gloria, Señor, y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Que siempre de madrugada estés clamando, de madrugada estés de rodillas clamando, porque son tantas las cosas que hay por qué clamar, como dije ahorita, son muchas las situaciones, son muchos los problemas, o en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera, el enemigo acecha. Pero la iglesia tiene que estar de rodillas clamando, los hogares clamando, hermanos, porque es tiempo de clamar, porque el enemigo no duerme, el enemigo no descansa, y por eso la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar dando la buena batalla. Y la buena batalla, ¿cómo se da? En la oración, en el clamor a Dios. Y tú verás tus peticiones contestadas. Y tú verás la situación como Dios la torna, la cambia. Y tú verás lo que Dios va a hacer, porque Dios escucha la oración. Sí, Dios escucha la oración del cristiano. Dios escucha esa oración porque tú te comunicas al Padre mediante el Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre. Y Él está ahí. Por eso Él dice, clama, clama, clama a mí, que yo te responderé. Él responde. Muchas veces oramos y estamos de rodillas y el Señor no me escucha, el Señor no está ahí. Yo no sé qué pasa, que Dios no contesta mis oraciones. No, el Señor escucha. Sí, pero Dios tiene un tiempo para todo. Mira, mediante el dolor y el sufrimiento nos purificamos cada día. Si no vinieran estas situaciones difíciles y si no pasáramos por el Calvario, mira, no tenemos derecho a entrar a los reinos de los cielos, hay que pasar por el Calvario. Esta carne tiene que ser crucificada, sí. Así que mira, vienen las pruebas y viene la situación difícil, pero ahí está la oración, ahí está el Señor que te va a escuchar, ahí está el Señor que te dice, clama, que yo responderé, que yo estoy ahí para mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Gloria al Señor, da gracias por las pruebas, da gracias por todo a Dios, y tú verás lo que va a suceder, pero no desmayes. Hay que estar clamando de madrugada, hay que estar ahí delante del Señor, y no solamente en la madrugada, en todo tiempo, hay que estar delante de Dios en todo tiempo. Vivimos un siglo y un tiempo difícil, pero bien difícil. Diría yo que este es el tiempo más difícil.
Sí, porque la venida del Señor está cercana y el enemigo está tirando con todo lo que tiene. El enemigo quiere sacarte de tus carriles. El enemigo quiere quitarte la comunión con Dios. El enemigo quiere que tú desmayes. El enemigo quiere que tú desanimes. El enemigo quiere que tú desesperes. Y tantas cosas que suceden y tú muchas veces dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero lo que tienes que hacer es consagrar tu vida cada día a Dios, pegarte más al Señor, proponerte en tu corazón hacer la voluntad de Dios, no cuestionar a Dios. No empezar a decir por qué ni esto ni lo otro, sino mirarte tú, evaluarte tú, analizarte tú y ver qué tú estás haciendo. Ver principalmente y sinceramente y honestamente qué tú estás haciendo. ¿Cuál es tu vida delante de Dios? ¿En qué lugar tú estás? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si verdaderamente de corazón, no justificándote, no diciendo, no, yo no puedo hacer esto por esto y lo otro, no, por eso, que ya yo no sirvo para nada, que yo... No, analizarte honestamente y ver qué es lo que pasa y hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. El llamado que Dios te ha dado, lo que Dios ha hablado a tu vida, lo que habla siempre a tu corazón, hacerlo. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios porque Dios no da cargas a espaldas que no lo pueden soportar. No. Y todo obra para bien en nuestra vida, dice la Biblia. Todo obra para bien. Por eso es que tenemos que seguir adelante y seguir en la oración y escudriñando la palabra, hermanos, y metidos en la palabra, hermanos, y no dejar que el enemigo venga a trastornarnos emocionalmente ni espiritualmente, sino echar a un lado todo aquello que trata de entorpecer nuestra vida con Dios para poder seguir hacia adelante. Así que no desmayes, no desanimes, sigue adelante y no tan solo de madrugada, sino tú mantente en esa comunión con el Señor constantemente, para que tú veas que el Señor sí tú vas a ver cosas grandes y maravillosas, como dice en el libro de Jeremías, para que tú veas que Él te va a enseñar cosas grandes y cosas maravillosas que tú no conocías. Sí, vamos a estar hablando de un tema que está sucediendo mucho en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y es la violencia. La violencia a la mujer, la violencia en el matrimonio, pero la violencia también en jóvenes y en mujeres en general, donde muchas veces una mujer viene de su trabajo o sale de la universidad y es golpeada y es violentada, es forzada, y esto está ocurriendo tanto y hay que hablar tanto porque no es una cosa fácil. Hace poco supe de una joven cristiana que salía de la universidad de coger sus clases y unos hombres la siguieron en un carro, iba a coger la guagua y la presionaron hasta que la obligaron a entrar en el vehículo, en el carro, y ahí la llevaban en ese carro para llevarla a un sitio y forzarla y violarla. Cuando se dieron cuenta, porque ella comenzó a hablar y comenzó a decir y comenzó a llorar y le dijo que la miraran bien, que quién eran ellos, que ella no los conocía. Cuando se dieron cuenta que la habían confundido, la tiraron con esa velocidad que iba ese carro. La tiraron en la carretera y sufrió golpes y heridas. Y así está pasando, principalmente en nuestro país, cómo violan una mujer, una joven, y cómo estas personas quedan afectadas. La forma tan terrible, afectada de una manera, pero bárbara, donde verdaderamente hay que tener un trato especial. Muchas veces a usted se le puede presentar, sea en su familia, sea en sus amistades, una situación como esta. Y muchas veces uno se siente como incapacitado para ayudar. Muchas veces estas víctimas de la violación no quieren ir a las autoridades, que deben de ir a las autoridades, pero se sienten tan atemorizadas, sienten hasta vergüenza aún sin tener la culpa. Y muchas veces vienen donde uno
Y verdaderamente la iglesia cristiana, la iglesia verdadera del Señor debe de estar preparada. Debe de estar preparada para dar el consejo sabio, para apoyar, para ayudar. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, dice que nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que nosotros hemos recibido esa consolación de parte del Dios Altísimo y que nosotros podemos consolar a otros. Y estas personas que son víctimas de la violación y que muchas veces son agredidas, no solamente violadas sexualmente, sino son agredidas físicamente. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de ese sufrimiento, nosotros podamos entender cuál ha sido el dolor y el trauma, porque es un dolor muy hondo. Cuando la mujer es violada de esta forma, la mujer está tocada en su íntimo, la mujer verdaderamente que ha sido hecha tan sensible, sufre emocionalmente, terriblemente. Y nosotros tenemos que estar preparados para nosotros ayudar, para nosotros dar el buen consejo. Muchas veces, cuando éramos pequeños, nosotros sentíamos temor, miedo, y muchas veces en la vida adulta esto también se refleja, ¿verdad? Sentimos ese miedo, ese temor. Por eso muchas veces, pues, muchas no van a las autoridades, muchas veces no buscan la consejería en el sitio indicado, y entonces, pues, se quedan con eso encerrado, se quedan bajo ese trauma tan terrible y se destruyen. En días pasados me dio mucho dolor al ver una noticia que salió de una joven que había matado, según se cree, porque todavía eso no se ha podido comprobar, pero que había matado a un bebé que tuvo, según se cree. Y era una joven, donde su mamá decía a través de los medios noticiosos que ella no salía, que siempre estaba en su casa, que ella no sabía nada que le había sucedido. Y yo me preguntaba cuál sería el problema de esa joven. ¿Qué le sucedería a esa joven? Porque muchas veces la violación no está afuera, muchas veces la violación está dentro de los hogares. Muchas son las mujeres que cuando jóvenes y cuando pequeñas fueron violadas por sus propios padres, fueron violadas por sus propios familiares, fueron violadas por abuelos, por tíos, por primos, por hermanos. Sufrieron esa violación, y es una violación como otra cualquiera, no solamente en la calle está ese tipo de violación. Y me dio mucho dolor y mucho sentimiento. Esta joven que no se sabe qué ha pasado, que no se sabe qué ha ocurrido y que la pueden acusar de un homicidio involuntario. Y muchas veces también la poca comunicación que debe de haber entre madre e hijos, o entre padres, porque no solamente la madre, entre padres, pero la madre que siempre está más cercana, ¿verdad? Más cercana a los hijos y principalmente a las hijas, pues muchas veces no sabe cuál es la condición, cuál es el problema, cuál es la situación por la cual está pasando esa joven. Y cuando vienen estas tragedias de esta forma, porque esto es una tragedia, no pueden explicar, no pueden hablar, no pueden decir nada, porque no conocen nada de su hija o de su hijo. Y hablando de esta violencia, esta agresión carnal hacia la mujer principalmente, pues tenemos que estar preparados, para darle el consejo sabio y para ayudar. Tenemos que ver que esa persona que ha sufrido necesita la ayuda de vida, la ayuda necesaria. Usted verdaderamente ni yo podemos sentir lo que ella ha sentido, porque no fuimos la persona violada, pero verdaderamente una de las cosas más grandes que siente la persona
es que se ve humillada, principalmente la mujer, se ve degradada, se ve humillada, se ve maltratada. Y por eso es importante que si esa persona viene donde usted a buscar un consejo, usted sepa qué hacer, usted sepa escucharla, usted pueda comprenderla, usted lo que le va a responder lo responda con sinceridad. ¿Ve? Porque esa persona también, después que ha sido violada, siente vergüenza, siente temor, siente depresión, y sobre todo no quisiera que nadie lo supiera. No quisiera, porque nadie desea ser violada. No importa la condición. Muchas veces juzgamos y hablamos y decimos tantas cosas y tenemos que pensar detenidamente, porque lo más que necesita una víctima de violencia, que ha sido víctima de la violencia y de la agresión, lo más que necesita es el consuelo y la compasión y la comprensión, para que esa persona pueda volver a tener control de su vida, pueda volver a reintegrarse a la vida con esperanza, ¿verdad? Pueda verdaderamente saber que tiene alguien que la apoya, que la ayuda. Por eso es que hay que extenderle la mano. No importa cómo haya pasado esa agresión, y casi siempre esa agresión, mire, yo conozco, he oído decir de personas que han sido violadas, que hombres se han metido en su casa y la han violado en su propia habitación. Hace muchos años, una familia que conocíamos, su hija fue violada a medianoche en su propia casa y sus padres no se dieron cuenta. En su propia casa, en su propio cuarto. Por eso verdaderamente tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para aconsejar, porque en la iglesia está sucediendo también. Está sucediendo, sea miembros de la congregación, gente cristiana, ¿ves? Y nosotros podemos darle una ayuda grande. Muchas veces rechazamos esto, muchas veces juzgamos, muchas veces enseguida lo que empezamos es a decir esto, lo otro y aquello, y no damos la ayuda. Nosotros debemos de a estas personas que sufren esa agresión, esa violencia, y vienen donde nosotros, aún si no son cristianos tampoco, nosotros somos los llamados a ayudarles. Nosotros somos los llamados a hacerle entender unas cosas espirituales, pero con delicadeza, con amor, animarlos, porque es que pierden, viene la depresión a destruirlo, viene inmediatamente el diablo a acusarlo, a decirle tú no vales nada, tú no eres nada, ya tú acabaste con tu vida. Y esto está sucediendo en jóvenes, muchachas bien jóvenes, muchachas universitarias, muchachas que están estudiando, muchachas de buena familia, muchachas que han sido educadas y que han sido instruidas en sus hogares. El diablo anda suelto, lo sabemos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, hermana, estas personas que han sido violadas, que han sido atacadas y tan vilmente, necesitan ser apoyadas, necesita que se les escuche. Hay muchos padres también que están fallando, hay muchas madres que están fallando. Vuelvo y enfatizo tantas veces que lo he hablado en programas anteriores, en que la madre debe ser la amiga de su hija, en que la madre debe de conocerla, en que la madre verdaderamente, muchas veces la madre cuando la hija es universitaria, y la hija entra y sale y mire, muchas veces las madres no saben nada, porque también hay veces que la madre está ocupada en tantas cosas, sea en la casa, o sea afuera trabajando, o sea hasta ocupada en los trabajos de la misma congregación, de la misma iglesia. No es que no trabaje, pero es que tiene que darle importancia, es que tiene que estar pendiente a eso. Verdaderamente hay veces que se le da importancia y que se está pendiente y suceden las cosas. Pero es importante saber manejar estas situaciones. Es importante darle la oportunidad de que sepan estas personas que han sido violadas, estas personas que están en esa condición, que son queridas, que son gente que valen todavía y que necesitan ser escuchadas.
Muchas veces uno cree que está dando un consejo, pero hay consejos buenos y hay consejos malos. Hay orientaciones buenas y hay orientaciones malas. Porque hay quien aconseja ¿para qué? Para acusar, para entonces echarle más leña al fuego. Pero la iglesia principalmente tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones que se dan tan a menudo y saberla tratar, saber bregar con esto, porque la persona tiene derecho a rehacer su vida. Hay un adagio viejo que dice que el tiempo sana las heridas y hay que darle tiempo. Y muchas veces, ¿verdad?, dentro de la comunidad cristiana hay consejeros, hay muchos consejeros, hay consejeros que son consejeros porque vienen de parte de Dios, pero hay muchos que son consejeros por ellos mismos, no porque el Señor los ha puesto. Y por eso es que muchas veces no saben aconsejar. Y cuando sucede esto en la comunidad cristiana, ¿verdad?, entre personas cristianas, pues muchas veces nos apresuramos a no dar un buen consejo. Muchas veces lo único que se escucha es que mira, que no debiste hacer esto, que no debiste hacer lo otro, cuando no, pues mira, ora y esto, pero es que hay que escuchar a esa persona, hay que saber escuchar a esa persona para verdaderamente comprenderla y entenderla. Nunca vamos a entender al extremo de esa persona afectada, porque no hemos sido afectados. Hasta que uno no le pasan las cosas en su carne, uno no sabe cómo es el dolor. Por eso muchas veces juzgan la gente y hablan. Y cuando hay un problema en el hogar o hay un problema en el matrimonio o hay algo, los de afuera muchas veces hablan y dicen tantas cosas, porque qué bueno es hablar de afuera. Pero qué difícil es comprender a las personas envueltas. Porque como decía mi abuela, nadie sabe lo que hay en la olla, nada más que la cuchara que lo mueve. Nada más que la cuchara que lo mueve, nadie sabe lo que hay en la olla. Y muchas veces la comunidad cristiana, pues nos apresuramos a aconsejar, pero no aconsejamos correctamente, no aconsejamos como debe de ser, y muchas veces tampoco sabemos escuchar, hay que saber escuchar. Sin embargo, en la consejería, en la comunidad secular, pues la consejería a la víctima que acude a un centro que esté especializado en esto, a personas que están en esto, ¿verdad?, de consejería, esas personas lo primero que hacen es escuchar todo lo que esa persona afectada le dice y ayudar a que estas personas se sobrepongan de ese problema, ayudar a que esas personas, animar a esas personas, ayudar a que esas personas puedan rehacer su vida en la sociedad. Así que cuánto nomás la iglesia, no podemos estarle echando la culpa. Sabemos que el único culpable se llama diablo, se llama Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios y la consolación que el Padre Celestial tuvo con nosotros. Nosotros tenemos que aplicarla, ¿ves? Y la agresión es una cosa terrible, la violación en sí es un acto violento. Mire, muchas veces una persona es violada y no es agredida, no se usa armas, pero basta con que sea violada, porque el violador lo que quiere es controlar, lo que quiere es dominar, lo que quiere es humillar a su víctima, sentir poder, el machismo. Eso es bien del diablo, eso es del diablo. Porque ese hombre lo que quiere es sentir el poder, humillar, dominar, controlar a esa persona. Es una cosa trágica. A mí me parece, yo sé a través de la Biblia que Dios aborrece eso. Dios aborrece, porque eso es quitarle la estima a una persona. Y en el matrimonio existe mucho esto. En el matrimonio también hay una violación terrible a la mujer principalmente. Hombres machistas, hombres que quieren que su esposa hagan, como ellos dicen, cosas impuras, cosas terribles y que las obligan. Hay una violación sexual también dentro del matrimonio. Hay una violación emocional donde empiezan a fustigar a la mujer, la esposa, donde empiezan a hablarle, donde es continuamente una violación verbal ahí. Terrible, hermano, terrible. Pero qué bueno es mirar las cosas de afuera.
De afuera se pueden dar muchas opiniones, de afuera se puede aconsejar mucho. Ay, yo hubiese hecho esto, ay, yo hubiese hecho a lo otro, ay, yo hubiese... Pero usted no está en la situación, usted no es quien está siendo humillada, maltratada, emocional, físicamente, verbalmente, espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante comprender a la víctima. Es importante comprender y entender lo que ha pasado esa persona que ha sido violada. Y muchas veces, según las personas también que han estudiado esta problemática tan tremenda, muchas veces la principal motivación en una relación sexual forzada no es el apetito sexual. Muchas personas de estas que están estudiando esta problemática y todo esto que está pasando, sabemos espiritualmente que el diablo está suelto. Sabemos espiritualmente que esto es la consecuencia del pecado. Sabemos todo eso. Pero con todo y con eso nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para tener una misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Y nosotros tenemos que esa consolación y esa misericordia que Dios tuvo con nosotros tenemos que tenerla con nuestra semejante. Y la víctima de una violación generalmente, ella misma comprende la diferencia entre violación y relación sexual. La familia de la víctima es la que no comprende, pero la víctima sí conoce, la víctima sí sabe, la víctima sí sabe los sentimientos heridos a ella, las cosas que le han sucedido. Así que verdaderamente nosotros no podemos, ante una situación así, juzgar. No podemos juzgar ligeramente, porque la persona afectada es la que ha pasado. Nosotros lo que tenemos que hacerle ver a esa persona es una buena consejería, es una consejería llena de la palabra de Dios, del poder del Espíritu, es decirle a esa persona, tú no eres culpable de eso, porque el diablo viene a eso, a culpar. El diablo viene a eso, el diablo lo que quiere es culpar. El diablo lo que quiere decirle a la persona, y principalmente si es una persona cristiana, ya tú no vales nada, ya tú estás sucia delante de Dios, ya tú no vales nada, pero la iglesia tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada para hacerle ver que no es así, para hacerle ver que no, que ella puede rehacerse, que ella puede volver a ser lo que era, que ella puede volver a vivir una vida seria, una vida buena delante de Dios y delante de los hombres. Pero tiene que la iglesia verdaderamente llenarse del poder de lo alto, hermano. Porque muchas veces, aún hasta hijos de ministros, hijos de gente que tienen llamado, pasan por estas situaciones y aún los mismos padres no pueden aconsejar. Aún los mismos padres no tienen la materia espiritual, no tienen para llevarle el consejo como debe ser el consejo adecuado. La persona que pasa por este proceso tan tremendo, por esta violencia, por esto tan trágico, hermano, tiene temor, desarrolla un temor terrible, terrible. Entonces se cree que constantemente va a ser atacada. Es una cosa porque es que ha sido ultrajada, humillada, degradada. Es que ha sido en su íntimo, en su ser espiritual, ha sido mutilada. Y esto toma tiempo. Entonces se desarrolla un sentimiento de culpa, una reacción en esta persona que sufre esta violencia, una reacción de culpa porque se siente culpable, empieza a decir, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera ido por ahí, o qué sé yo, o qué sé cuánto, el diablo entonces la culpa. También siento una vergüenza, hermano, porque al saber que todo el mundo, empezando por su familia, sabe esto, que toda la comunidad cristiana sabe que ella ha sido violada y que mucha gente ve en esa violación como una mancha que tuviste y que no se va a desaparecer nunca. Eso es terrible, porque mucha gente piensa que a las mujeres virtuosas no las violan.
Pero una violación puede venir en cualquier momento. El diablo es malo. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Ese sentimiento de vergüenza puede llevarla hasta un acto de suicidio. Por eso es que a las víctimas de violación hay que ayudarlas, hermanos. Hay que ayudarlas. La iglesia, insisto, la iglesia debe tener una buena consejería. ¿Cuántas jóvenes se han ido hasta el mundo, se han metido hasta la prostitución porque han sido violadas, han sido maltratadas y no han sido bien aconsejadas? No han sido apoyadas, no se han sentido queridas, se han sentido rechazadas, se han sentido humilladas, se han sentido avergonzadas. También estas personas pueden presentar problemas físicos, insomnio, pérdida del apetito, dolores, náuseas. Puede afectarle su corporalmente, su físico, su organismo puede ser afectado porque la parte emocional está afectada. Pueden perder el control de sí mismas. Se sienten desorientadas, incapaces. Se sienten abrumadas. Ya parece que todo ha terminado, pero no es así. También sienten ira al no poderse defender, al saber que un extraño, alguien que ella no amaba, que ella no quería, que ella no conocía, vino a tocar lo más íntimo de ella, y viene la ira. Y hay el perdón. La Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Pero muchas veces esas personas se ven tan afectadas que de momento lo que les sale es la ira. Quisieran matar, acabar con esa persona, y tenemos que darle tiempo para que esa herida vaya sanando. Y tenemos que ayudarle a que esa ira vaya sanando poco a poco, porque no es fácil. Cuando usted se siente maltratada, no es fácil, hermanos. Y muchas veces enseguida aplican, el Señor perdonó, dice en su palabra 70 veces, sí, tienes que perdonar y olvidarte. No es tan fácil. No es tan fácil cuando tú has vivido también ahí con un hombre en matrimonio y eso ha sido ahí continuamente ahí maltratándote, ahí sin que nadie oiga, sin que nadie sepa, sin que nadie vea, pero tú ahí resistiendo. No es fácil. No te vayas a creer que es fácil. Ahora se puede con Cristo, pero tiene que haber un sistema de apoyo. Hay que ayudar a estas personas a seguir viviendo, a sobrevivir. Y hay que darle primeramente la ayuda espiritual y la ayuda profesional también, porque muchas veces quedan tan traumatizadas que ya se creen que no van a poder seguir estudiando, que ya se creen que no pueden seguir viviendo. Si son madres, se vuelven incapacitadas para seguir criando a sus hijos. Esto es una cosa terrible, esto no es fácil. Esto es uno de los demonios más tremendos que está azotando. Esto es un demonio, el demonio de sexo, de venir a esa agresión, esa violencia. Eso es un demonio terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que ayudarles a superar ese dolor. Hay que darles ese sistema, ese apoyo. Hay que crear un sistema de apoyo que sea apoyada por sus padres, que sea apoyada por su pastor, que sea apoyada por sus hermanos, que sea apoyada por su familia. Muchas veces el consejo que se le da a estas víctimas, principalmente en la comunidad cristiana, es que pues manténlo en secreto, no digas nada. Entonces esa persona empieza a luchar con un sentimiento profundo de vergüenza, de culpabilidad, y empieza a batallar ahí para no decirlo a nadie, para que nadie lo sepa. No se lo cuentan a nadie. Pero esa persona entonces no puede ser feliz. Esa persona tiene eso por dentro. Esa persona entonces cae en un estado de depresión, de locura. Y por eso es que usted ve tanta gente depresiva, tanta gente en unas condiciones que usted dice, pero ¿cómo si Cristo la libertó? Si Cristo... Pero es que hay unas luchas internas, es que hay cosas que no se han sacado para afuera, es que hay cosas que por vergüenza y por temor a la familia y por tantas cosas, por eso esa joven que pasó eso, ¿qué le habrá sucedido a esa joven? ¿Qué
¿Qué le habrá pasado a los 17 años? Tener una criatura, la criatura aparecer muerta, estrangulada. ¿Qué habrá pasado con ella? Antes de juzgarla, hay que buscar a ver qué ha pasado. Por miedo, posiblemente, no le dijo a su madre, estoy embarazada. Por miedo. Por miedo, esta joven no habló, no solamente a la madre, aparentemente a nadie. Por miedo, 9 meses embarazada. Cuando tuvo ese hijo no sabía qué hacer. No es que se esté justificando un crimen, es un crimen ante Dios y ante la sociedad. Pero hay que ver cuál era la condición de esa joven. Hay que ver qué fue lo que pasó. Y vuelvo y digo, hay veces que hay una violación dentro del hogar. Dentro del mismo hogar hay una violación y se puede dar el caso que la joven se quede callada porque fulano, porque sutano, porque puede ser el padre, porque puede ser el abuelo, porque puede ser el hermano, porque puede ser el amigo más cercano y puede quedarse callada porque no hay la confianza, porque no hay la amistad entre madre e hija, entre padres e hijos. Y se puede dar todas estas cosas tan trágicas, tan tremendas, en que una joven se le juzgue por un asesinato y que vaya a una cárcel donde sabemos todos cómo son las cárceles, que eso es una cosa terrible, donde hay lesbianas, donde se aprovechan y donde se puede convertir verdaderamente hermanos y hermanas. Se puede esa joven que quizás, ¿cuál ha sido su problema? Se puede convertir en una adicta, se puede convertir en tantas cosas, en tantas cosas. Por eso es que hay que ver bien, hay que ayudar a estas víctimas de la violación. Hay que estar preparados, hay que crear ese sistema de apoyo, hay que dar el buen consejo, porque cuando se pasa por esta situación no es fácil. Y se supone que la iglesia, ministros, pastores, los miembros de la iglesia sean los llamados, no solamente los profesionales, no solamente la gente que está preparada para esto, sino la iglesia debe estar preparada para el consejo a estas víctimas y para ayudarles a superarse y para no dejar que la vergüenza, la humillación los aleje de los demás, sino que se tenga la compasión que el Padre ha tenido con nosotros y esa compasión la apliquemos a estas víctimas de violencia, tanto la violencia conyugal como la violencia en la calle, porque es una agresión. La agresión sexual, la violencia sexual, mire, eso es una cosa terrible y no podemos verdaderamente justificar esto, ni podemos estar diciendo si no hubiesen sido así, no hubiese pasado, si ella no fuera así, o si esto, lo otro, si no, es que nada puede justificar esa violencia que está pasando a diario en nuestras calles, que está pasando en los hogares y que está aún metida en la iglesia del Señor, aún hogares cristianos, y muchas veces suceden estas cosas. Así que verdaderamente nosotros que somos los llamados, la iglesia del Señor, la iglesia que está llena de Dios, de la sabiduría de Dios, la iglesia debe estar preparada, no para juzgar, no para echar para el lado, no para ayudar en compasión, como dijo Pablo, teniendo la compasión, la consolación que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que verdaderamente ser compasivos y ayudar y darle el consejo y compartir ese dolor tan tremendo y tratar en todo lo que podamos
de que estas personas se vuelvan otra vez a restaurar en la sociedad en que se vive, en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, y ayudarles espiritualmente, sabiendo que la Biblia dice que hay que perdonar, ¿eh? y que verdaderamente el Señor pues nos da la victoria cuando perdonamos. Pero el perdonar no renuncia al derecho de denunciar al agresor ante las autoridades, porque eso no se puede quedar callado. Cuando hay una agresión, cuando hay una violencia de esta naturaleza, hay que denunciar al agresor, porque si no, ese agresor puede ir a agredir a otras víctimas. O sea, se le está dando entonces el lugar para que siga haciendo lo mismo. Muchas veces también estas mujeres son violadas y se desconoce. No pueden decir quién lo hizo, porque muchas veces no le ven ni la cara al agresor. Eso ha sucedido. Han cogido una joven, le han tapado los ojos, la han amordazado, la han llevado a un lugar, la han golpeado, la han violado sexualmente y la han dejado tirada. Si no, aparece muerta, porque muchas veces también la han matado. Pero muchas veces muchos han quedado vivos y no pueden identificar el agresor. Pero el que puede identificar al agresor debe de denunciarlo, debe de hacerlo, porque se perdona, pero se denuncia al agresor para impedir que otras personas sufran lo mismo, que otras mujeres sufran lo mismo. Así que verdaderamente el perdón no implica que como cristianos no se debe entablar demanda contra un agresor, porque puede dañar a otras personas. Así que es importante que la iglesia, que tiene la verdad, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia que tiene el bautismo del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, de la doctrina verdadera, tenga una consejería en amor, en comprensión, en apoyo, porque se necesita espiritualmente, se necesita. Yo diría que todavía yo no he visto levantarse, y verdaderamente siento eso en mi corazón, y si el Señor me ayudara y pudiera hacerlo, levantaba un centro para mujeres maltratadas, porque se levantan muchos centros y está bueno para los muchachos que se están rehabilitando de la droga, y las muchachas también que se están, muchos hogares de rehabilitación para varones y para mujeres. Qué bueno, y eso está bueno, pero todavía no he conocido un hogar para las mujeres maltratadas. O sea, hay muchos centros que el gobierno tiene y entidades privadas tienen, pero todavía no he conocido un centro cristiano, un centro para la mujer maltratada, un centro cristiano, evangélico. No como muchos que dicen que son cristianos y de cristianos no tienen nada. ¿Ah? Y entonces lo que hacen es tantas cosas, llevarle también doctrina falsa. Pero miren, son muchas las mujeres maltratadas y mujeres también violencia conyugal, en que ya usted llega a un punto que ya usted no puede soportar más, porque hay veces que no hay golpes, hay veces que no hay maltrato físico. No, pero si yo nunca la he visto con un golpe, no, la está golpeando emocionalmente, espiritualmente, la está golpeando hasta volverla loca, la está golpeando hasta que pierda los estribos y no sepa qué hacer para después acusarla. Ese es el machista, ese es el que quiere dominar, ese es el que quiere humillar, ese es el que quiere degradar los sentimientos. Y óigame, a la mujer, y principalmente a la mujer cristiana, su sensibilidad, tocársela hasta humillarla y despreciarla. Bendito sea el nombre del Señor.
estos momentos vamos a estar haciendo oración por cada hogar, por cada familia, y haciendo oración por aquellas mujeres que han sido maltratadas, que han sido violadas, aquellas jóvenes que han sido violadas, pero que yo te digo en esta tarde, no importa lo que el hombre te haya hecho, no importa, sino tú sigue adelante sabiendo que Cristo está contigo, que Cristo te va a levantar, que Cristo, no importa lo que te haya hecho el hombre, te haya humillado hasta lo sumo, te haya querido destruir, te haya violentado sexualmente, te haya violentado emocionalmente, el Señor está ahí. El Señor está ahí para ayudarte, el Señor está ahí para consolarte, el Señor está ahí para que tú vuelvas a la vida como antes, mejor todavía, quizás con una experiencia desagradable, trágica, pero que puedas ayudar a otras víctimas de la violación. Padre Santo y Padre Bueno, Señor, en estos momentos yo te presento cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Señor, y te presento, mi Señor, aquellas personas, amigas, hermanas que han sido violadas, Dios mío, en el matrimonio, fuera del matrimonio, jóvenes, Señor, que han sido violadas, agredidas, Señor, emocional, físicamente, sexualmente. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú derrames compasión sobre ellas, que tú derrames fortaleza, que tú, Señor amado, Dios mío, Padre, tú entres, Señor, en esos corazones, y aquellas que te sirven, Dios mío, tú las reanimes, Señor, tú le des fortaleza física y emocional para seguir hacia adelante, Padre de la gloria, Señor, porque tú eres bueno y por siempre es tu misericordia. Reprendo y ato toda enfermedad, reprendo y ato toda, Señor, toda acción negativa del enemigo, la echo fuera en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, declaro victoria para esas vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén.